Bueno, les damos la bienvenida nuevamente a este conversatorio que está dentro de un ciclo que estamos realizando, que son las jornadas académicas alrededor del muralismo para celebrar los 100 años de este importante movimiento artístico en la historia de México. Y el día de hoy, para hablar de José Clemente Orozco y de la conversión de las caricaturas antimaderistas a los frescos de la Revolución. Tenemos el placer de que nos acompañen el doctor Renato González Mello y la doctora Itzel Rodríguez Mortellaro, que pues no solo son dos expertos en la obra de José Clemente Orozco, sino además debo mencionar que son dos de los investigadores que han aportado miradas muy frescas que nos permiten pensar la obra de este importante artista desde nuestra contemporaneidad, por lo cual estamos muy gustosos de recibirlos. Me voy a permitir hacer una breve presentación de cada uno de ustedes, una pequeñísima semblanza para que pues todos nuestros públicos que están conectados esta noche pues los conozcan a mayor profundidad. Voy a empezar con la doctora Itzel. Itzel Rodríguez Montellaro es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación están centradas en el arte moderno e historia cultural de México, en particular pues en la obra de José Clemente Orozco. Es catedrática en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, entre sus publicaciones, entre algunas de las que tiene en prensa y que pueden ser accesibles a todo aquel que quiera conocerlas. Está Los Teules, pintura de historia y alegoría de la violencia, que está publicado en el catálogo de Orozco Los Teules, publicado por el INVAL y el Museo de Arte Carrillo Gil en el 2017. Un arte intacto en el arte nativo norteamericano como paradigma cultural americano, que está en el libro Recuperación de la Memoria Histórica de Exposiciones de Arte Mexicano 1930-1947. El paisaje subterráneo y las riquezas nacionales 1940-1941 de José Clemente Orozco, que está en el libro Estética del Paisaje en las Américas, y Arte, Tradición, Revolución, Muralismo, Nacionalismo y Patrimonio Cultural, que está en el libro La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural, publicado por el CONACULTA. Pues muchas gracias, Itzel, por acompañarnos el día de hoy. Y presento ahora al doctor Renato González Mello, que es licenciado en Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, de hecho forma parte del instituto desde 1992. Entre sus líneas de investigación está la pintura moderna mexicana, particularmente la obra de José Clemente Orozco, y ha publicado numerosos trabajos sobre la iconografía política en México en el siglo XX, sobre las relaciones entre arquitectura y educación, sobre el análisis material de las artes, entre otros. Entre sus publicaciones pues, más relevantes se encuentran La máquina de pintar, Rivero Orozco y la invención de un lenguaje. Fue coordinador también del libro José Clemente Orozco in the United States. Otra publicación relevante es Encauzar la mirada, Arquitectura, Pedagogía e Imágenes en México, Vanguardia en México, 1915-1940, y Paint the Revolution, Mexican Modernism, 1910-1950, publicado en 2016. Pues les agradezco muchísimo. Bienvenidos y pues me gustaría pues dar inicio a esta conversación en torno a José Clemente Orozco, que desde mi punto de vista es dentro del movimiento muralista es quien tiene quizá la obra más inquietante y la más cercana, digamos, a cierta contemporaneidad actual.
Y me gustaría empezar preguntándote, Itzel, para abrir esta conversación, eh, si nos pudieras comentar un poco qué fue lo que motivó a Orozco a sumarse al proyecto muralista y qué sucede cuando llega al muralismo, sobre todo considerando, digamos, el paso previo de Orozco que tuvo en el periodismo y principalmente como eh, caricaturista. Gracias, Brenda, y muchas gracias por la invitación al Museo de Arte Moderno. Creo que para poder entender pues el trabajo de Orozco como muralista hay que irnos un poquito para atrás, ver algunos de los antecedentes y de las características que lo marcaron como artista antes de llegar a pintar murales. Y en ese sentido, bueno, es importante, creo, empezar con algo con lo que él mismo empieza su autobiografía, ¿no? Él aprendió a pintar y aprendió todas estas principios artísticos en la Academia de San Carlos, o sea, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Eso para él es importante establecerse así como un pintor, pues que tiene toda esta educación formal, todo este trasfondo de conocimiento de lo que es la pintura universal y los principios que son esenciales, ¿no? Para el arte. Y en ese sentido, bueno, es algo que nosotros vamos a encontrar también, pues, en sus murales, ¿no? Este deseo de siempre establecer como principios artísticos sólidos, ¿no? Entonces, tendríamos que comenzar diciendo, pues, que él estuvo en la academia, estuvo estudiando ahí, conoció, por supuesto, a estos pintores de principios de siglos, fue su maestro algunos meses de Fabrés, conoció a Saturnino Herrán, estuvo muy entusiasmado de conocer, por ejemplo, al doctor Atle en ese ambiente. Todas estas pues aprendizajes sus primeros años como pintor lo van a marcar para las siguientes épocas de su trayectoria artística. En esta época fue cuando él empieza a hacer estas acuarelas y estas pinturas que tienen, pues que representan estos, digamos, bajos fondos, estos prostíbulos. Y creo que en una de las características que habría que resaltar de este tipo de pintura al que él, pues, va a hacer incluso una exposición con ella, es, pues, esta mirada muy, no sé, yo la llamaría compasiva, como una mirada que reconoce en estos ambientes oscuros, como él los pinta, o estos ambientes, pues, dirían las buenas conciencias de degradación moral, él reconoce algo que hay que rescatar de ahí, ¿no? Y esta mirada compasiva que en estos años, la segunda década del siglo XX, él empieza a representar, pues es algo que yo siento que va a trasladar después a su pintura de arte público, ¿no? Pues esta como conexión o una cierta empatía con estos personajes que no pertenecen a los altos círculos sociales, ¿no? Por un lado. Y por el otro, por supuesto, lo que tú acabas, lo que mencionas y que resulta, pues yo creo que una de sus aportaciones más importantes en sus primeros murales, que es pues el lenguaje de la caricatura, ¿no? Que él menciona por ahí que él hizo algunas caricaturas para el Imparcial antes de 1910. Ahí hace falta una investigación como más detallada de encontrar todas estas caricaturas que él va mencionando y que se van encontrando de a poco ahí en estos periódicos. Estuvo también haciendo caricaturas para El Hijo del Aguizote, para una publicación que se denominaba El Malhora. Estas caricaturas tienen pues diferentes, digamos, estilos, podríamos decir, ¿no? Hay unas que son muy gráficas, muy así como expresivas y de un trazo súper suelto, otras que son más detalladas. Hay también de todo, hay como imágenes que representan la vida de las personas con un tono muy humorístico o picaresco y de pronto pues sí hace caricatura política, ¿no? Muy famosas son
caricaturas antimaderistas, por supuesto, donde es cruel y despiadado, ¿no? Que incluso Tablada lo denomina es truculento Orozco, ¿no? Dice Tablada. Y sí, o sea, pone el dedo en la llaga y es tremendo, ¿no? Eso es un desarrollo del lenguaje como de esta sátira, de esta posibilidad de, de decir en unos cuantos trazos, expresar todo un ambiente o una situación o destruir a alguien, ¿no? Esto me parece pues primordial para los murales que vamos a comentar más adelante, que son los de la Escuela Nacional Preparatoria. Y creo que en este momento cabe también el comentario de decir que Orozco no se sentía especialmente orgulloso de estas caricaturas en ese momento. O sea, él sí es algo reticente de decir, sentir que pues que esté encajonado como en el calificativo del caricaturista, ¿no? O sea, él tiene muy claros estas nociones del pintor que se ha educado y que además hace caricatura, pero no le gusta en este principio como que lo caractericen como el pintor caricaturista, ¿no? Eso es algo que va a tardar, digamos, justamente en la segunda etapa de su pintura en la Escuela Nacional Preparatoria, pues de asumir y de integrar a su expresión plástica, ¿no? Porque, por supuesto, en esos años la caricatura no se veía como un arte y tampoco a nadie se le ocurriría ponerlo en una pintura mural, ¿no? Estamos en una época en donde la pintura mural está asociada pues a la pintura renacentista y tiene todas estas características que de ningún modo conectan con la noción que se tiene en ese momento de caricatura, ¿no? Entonces creo que ese es uno de digamos, estas dos características que marco, el de primero de la pintura o estas representaciones que tiene, estas acuarelas que tiene de los bajos fondos, de los prostíbulos y que resultan ser un canal de conexión con un cierto, digamos, grupo social representado. Y por el otro lado está esta caricatura de donde desarrolla esta crítica que va a ser característica de su pintura mural, pero una crítica además muy directa y muy fácil de leer en principio, ¿no? Creo que por ahí podemos empezar. Me gustaría continuar, digamos, en este sentido, Renato. Eh, 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 ¿Qué sucede entonces, o retomar un poco esto que comentaba Itzel acerca de esta primera etapa en la cual Orozco reniega un poco del perfil de caricaturista y que además es resaltado por el mismo doctor Atl, que fue el que lo invitó, digamos, a ser caricaturista en La Vanguardia, pero que hay en algunas publicaciones se encuentra esta especie como de frase un poco peyorativa por parte del doctor Atl diciendo que es un caricaturista metido a muralista. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, dos cosas. Primero hay que entender que la cultura mexicana de entre siglos hereda de la cultura europea y retoma una forma de ver la escena cultural en la que hay jerarquías, pero es una escala, digamos, jerárquica que puede invertirse y eso es lo que hacen las vanguardias. Entonces, hay como han mostrado muchas investigaciones, hay una fascinación de las élites intelectuales por la cultura popular, por las formas de cultura de masas que son relativamente novedosas, porque la prensa industrial ilustrada no tiene muchas décadas de existir. En México, en particular, hay una tradición de caricatura, pero hacia el final de la época porfiriana, quienes participan más en esta tradición son publicaciones que no es exagerado calificar de populares, de la prensa obrera, que tienen un humor francamente psicalíptico, esto es ajeno a las convenciones del decoro burguesas. Y entonces es un recurso de la cultura bohemia, marginal o de vanguardia,
apropiarse de estas convenciones y utilizarlas con un propósito de desestabilizar el sistema cultural. Pero hay también otra cosa. Orozco se dedica a la caricatura política, a la caída de Porfirio Díaz sobre todo. Antes se conocen ejemplos de las cosas que hacía en el Imparcial, y los ejemplos que se conocen son principalmente ilustraciones. Estoy de acuerdo en que hace falta una revisión metódica. Pero lo que hace famoso a Orozco son sus caricaturas contra Francisco y Madero. Eso es lo que... Orozco tiene distintas explicaciones o justificaciones para esta participación, que pues mediante dibujos bastante brillantes, pienso yo, se dedica a denostar no solo a la figura de Francisco y Madero, sino también los valores democráticos que Madero defendía frente a la dictadura de Díaz, a la que derrotó. Aunque Orozco, después del golpe de estado de Huerta, abandona esta actividad, pienso yo que quizás un poco atemorizado, pero también porque pues a lo mejor no le apeteció hacer la apología del dictador. Haberse vuelto un pintor importante en la posrevolución, habiendo sido uno de los enemigos más visibles de Madero, era un problema que generó fricción a lo largo de toda su vida. Y aunque hay una gran ambivalencia en la manera en que él refiere este episodio, no hay duda de la importancia que tiene para su carrera posterior. Entre otras cosas, la caricatura con frecuencia se articula y se expresa mediante alegorías satíricas, pero alegorías a fin de cuentas. El humor es uno de los recursos más apreciados por todas las doctrinas neoplatónicas. Y entonces, digamos, esta habilidad en la innovación y en la articulación de símbolos nuevos lo va a acompañar en su carrera como pintor de murales. Cuando describe su paso por las redacciones de periódicos como Multicolor y El Aguizote, que eran rabiosamente contrarios al gobierno de Madero, Orozco dice una frase que ha sido muy discutida, dice: así como entré en un periódico de oposición, habría podido entrar en uno gobernista y las víctimas hubieran sido los contrarios. Los artistas, dice, no tienen ni han tenido nunca convicciones políticas de ninguna especie, y los que creen tenerla no son artistas. A ver, creo que tenemos un derecho de dudar de esta afirmación y de señalar algo muy importante ahí. En primer lugar, bueno, las caricaturas de Orozco contra Madero de plano demuestran convicción. Creo que la obra de Orozco no avala sus palabras, pero hay algo mucho más importante ahí, que se defina como artista al realizar esa actividad. Cuando refiere su carrera de caricaturista, de monero diríamos hoy, Orozco se refiere a sí mismo como artista. Y entonces, aunque en años posteriores incluso va a pedir que retiren dibujos de una publicación o algo así, porque lo pone muy nervioso, que se le asocie pues con caricaturas, con una expresión popular, que además pues fue una expresión que se ha vuelto políticamente muy incómoda, en realidad pienso yo que él lo considera parte de su carrera artística de todas. Y en esta explicación que da José Clemente Orozco, yo creo que se pueden entender dos cosas. Bueno, la primera es que tenemos derecho a no creer demasiado en esto que dice que sus dibujos no tienen convicción. A lo mejor no compartimos sus convicciones, yo no las comparto. Las que se muestran en esas caricaturas, no, de plano no, pero sí que muestran convicción. Digo, por eso las apreciamos, por eso se han convertido en obras que perviven hasta la fecha, que son publicadas, en fin, que son patrimonio de la nación y cosas así.
Y la segunda cosa que es muy importante de este pasaje de la autobiografía es que Orozco dice los artistas cuando se refiere a su labor como caricaturista. Entonces, aunque en épocas posteriores va a ser muy cauteloso en mostrarse como caricaturista, aunque hay que decir que su labor como caricaturista llega hasta prácticamente el final de los años 20, incluso quizás después, en lo que hemos podido identificar, eh, bueno, él va a mandar retirar o va a pedir que retiren algunas ilustraciones de ciertas publicaciones, se va a quejar con sus amigos que hayan publicado alguna caricatura vieja y cosas así, porque es un problema muy serio que se haya convertido en uno de los artistas centrales del Estado postrevolucionario, habiendo sido un enemigo de Madero. Ahora que estaban mencionando sobre esta publicación de La Vanguardia que hace en Orizaba cuando se va con el doctor Atl, creo que aquí, sobre todo en La Vanguardia, me parece que es donde ensaya como estos, o bueno, más que ensayar, desarrolla estos temas que después va a ir, sobre todo poniendo en caricaturas, ¿no? Estas sátiras sobre, por ejemplo, sobre los miembros de la iglesia, o esta forma de caricaturizar a ciertos personajes políticos, ¿no? O sea, la manera que deforma sus rasgos, y el tema de la revolución que se me hace como, pues, importante, ¿no? Esta idea de la revolución como una fuerza destructiva y que no necesariamente hay que presentarla en términos triunfalistas ni como algo de renovación positiva, sino, o sea, como sí reconocer esta parte de la violencia y la destrucción, ¿no? En La Vanguardia, bueno, tiene algunas alegorías, por cierto, que son mujeres que son como mujeres fatales, bueno, como estas Salomés que tienen, ¿no? Que tienen el hacha, tienen la espada y que son, dice, yo soy la revolución, la destructora, ¿no? O sea, esta noción pues de la guerra, de la revolución como una fuerza de destrucción, sobre todo, ¿no? Y asociada a la mujer, interesantes. Y al respecto, podría quizás añadir, espero no haberte interrumpido, que Orozco hace estas caricaturas habiéndose sumado a los ejércitos de Venustiano Carranza, siempre como caricaturista. Esta adhesión de Orozco al carrancismo hace que se consolide y se enfatice quizás una tendencia que tiene también desde antes, que es un anticlericalismo muy pronunciado. Orozco es un comecuras. Y lo que ocurre es que este jacobinismo, un poco extremo, es un contenido fundamental para el consenso, digamos, de los constitucionalistas, de los carrancistas. Y de hecho va a convertirse en uno de los ingredientes centrales de los gobiernos sonorenses una vez que ha caído Carranza. Y va a ser una característica bastante importante en la obra de Orozco. Algo que a veces nos cuesta trabajo entender es que cuando un mexicano del año 1917, 1920, 1925 dice la revolución, desde luego piensa en un cambio en la sociedad, en la propiedad de la tierra, en las condiciones de producción, las condiciones de vida de los trabajadores, pero se refiere también fundamentalmente a un cambio cultural que tiene que ver con una reducción o incluso en algunas versiones extremas en la desaparición de la injerencia de la religión católica en la vida nacional. Entonces, estos, digamos, por las condiciones en las que Orozco se suma al carrancismo, habiendo sido realmente uno de los periodistas más críticos, incluso duros, con Madero, el jacobinismo se vuelve un ingrediente central ya de ahí en adelante para su obra. Uh-huh. Sí, creo, y para poder continuar con la conversación, creo que en estos primeras, digamos, en estas
labor de caricatura de Orozco, se pueden ir viendo algunas de las líneas. Posteriormente tendrán otro tipo, obviamente, de desarrollo en su obra, ya digamos, de pintura y de pintura mural. En ese sentido, Renato, me gustaría plantearte la pregunta de cómo podemos ver este paso de las caricaturas a los murales y cómo confluyeron o cómo confluyen en diversos proyectos, ¿no? O sea, cómo van madurando algunos de estos puntos que se ven ahí, ¿no? Ya como primeras semillas o inquietudes, y cómo dan paso o se transforman a otro tipo de propuesta, pero que las podemos rastrear de alguna manera. Bueno, lo primero que hay es un intento de deslindarse de ese pasado, no solo de las caricaturas, sino de las acuarelas de crítica social, de contenido social y de otros dibujos de contenido social que habían caracterizado su producción. Cuando invitan a Orozco a pintar en la preparatoria, que es uno de los centros del proyecto vasconcelista, tanto a Siqueiros como a José Juan Tablada, que son sus principales promotores, les cuesta bastante trabajo convencer a Vasconcelos, porque Vasconcelos sí se acordaba, y luego les dice, ese señor es caricaturista, y con eso les dice, oigan, yo sí me acuerdo de lo que dibujaba, y no, pues, llega un momento en que Tablada, en una comida, convence a Vasconcelos y dice un discurso público y le dice, oye, ojalá que lo invites, es de los más o el más talentoso que hay en este momento, ¿no? Y como Tablada mismo, a Tablada se le atribuyen algunas de las obras más feroces de propaganda antimaderista, y es indudablemente el autor de algunas de las piezas de propaganda huertista más lamentables. Bueno, pues, Tablada un poco le decía, mira, a mí ya me perdonaron y pues este señor de ninguna manera estuvo peor que yo, ¿no? y entonces lo invitan, y lo primero que pinta Orozco son unas alegorías de un tono simbolista, con un lenguaje un tanto neoclasicista, muy alejadas de lo que fue su primera producción. De hecho, son alegorías masónicas sin mayor intento de volverlas legibles, de volverlas accesibles para el público. Hay que entender que el público eran los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, que pues no es que no sean parte del pueblo, lo son, pero son una parte del pueblo, la que llegó a la preparatoria, que en ese México pues era una parte muy pequeña del pueblo. Y ahí Orozco pinta unas alegorías masónicas sobre la iniciación, sobre la muerte, sobre la derrota de los apetitos, y sobre la regeneración y el renacimiento, sobre la iniciación masónica como una forma de morir para los apetitos mundanos y volver a nacer para el conocimiento. Esta alegoría la pinta en un paisaje lleno de pirámides egipcias, porque se supone que Egipto es el lugar donde nacen, eso suponen estas doctrinas esotéricas, es el lugar donde nacen sus símbolos en el Egipto del siglo VIII antes de Cristo y cosas así. En realidad muchas de estas son elaboraciones pues que vienen del Renacimiento tardío, pero pues eso es lo que dice su propia mitología. Y es ahí cuando empieza Orozco que con un sí soy, pero no soy, porque en cuanto empieza a tener problemas en la preparatoria, en cuanto lo empieza a atacar algún grupo de estudiantes, algunos pues por distintas razones, políticas o ideológicas, ¿no? O cuando lo empiezan a atacar en la prensa, entonces se pone a pintar caricaturas en los muros. Y hay que imaginarse el momento, es decir, la Escuela Nacional Preparatoria es donde estudian los que quieren pertenecer a la élite mexicana. De hecho, por sus aulas van a pasar varios presidentes de la República, empresarios que se vuelven inmensamente afortunados y poderosos, políticos
en fin, pasan por sus aulas, se conocen ahí y forman grupos políticos y pues de todos los testimonios, memorias y cosas así, lo que puede entenderse es que a veces echaban mucho relajo, como los adolescentes que eran, pero con frecuencia se echaban unos rollos muy solemnes y para ellos era muy patente que tenían proyectos, lo que sigue de mesiánicos y eso. Y entonces llega un señor a pintarles una serie de gordos, flacos, deformes, contrahechos, a burlarse de los curas, a burlarse del líder de la CROM, Luis Napoleón Morones, y a burlarse de Dios, para que ya no haya para dónde hacerse. Hay una caricatura del juicio final, donde además el que aparece como juez es Dios Padre, para que ya para no tener medias tintas en nada. Y esto ocurre en el contexto de una crisis política gigantesca que acaba determinando la salida de Orozco, ¿no? Pero en estas caricaturas, y esta caricatura del juicio final me parece muy importante porque es una manera en la que Orozco empieza a naturalizar su tendencia a la alegoría. Claro. Y en ese sentido, Itzel, que tú ya habías planteado la cuestión de la alegoría en Orozco, ¿qué sucede, digamos, con el lenguaje alegórico de la caricatura al lenguaje alegórico en el mural? Bueno, digamos, el aprendizaje de la alegoría a través de la caricatura viene de la caricatura del siglo XIX, en donde todas estas, pues estas alegorías que se pintaban en el gran arte se utilizaban para hacer caricatura también y justo pues poner en conflicto estas nociones abstractas, ¿no? Como la justicia, como la Constitución, por ejemplo, la libertad, ¿no? Sobre todo en la caricatura política del 19, en donde, o la que se estaba en contra del gobierno de Porfirio Díaz, pues echan mucho mano de estas alegorías, especialmente de la justicia y la libertad, que eran las que en esos momentos se sentían más vulneradas, para hacer una crítica al régimen, ¿no? Orozco conoció estas caricaturas y él, pues muy pronto empieza a usar la alegoría a través de la caricatura, pero dándole, digamos, pues sí hubo una transformación en la manera en que él lo usó en relación a la caricatura decimonónica o la de principios del siglo XX, ¿no? Lo que hace Orozco es crear nuevas alegorías a través de la caricatura, pero ya quitándoles todas digamos, este fondo de solemnidad. Digamos que, por decirlo de algún modo, las tira del pedestal, ¿sí? A estas alegorías que estaban siempre, pues, muy, no sé, muy elevadas, las tira y las convierte en personajes ordinarios y hasta bastante, pues, rupestres y patéticos, ¿no? Hay en la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, que hace usa la alegoría de la justicia, pues justamente para hablar de la injusticia, usa la alegoría de la libertad justamente para hablar de pues estas restricciones sociales, y lo que hace es presentarlas pues como personajes bastante decadentes, ¿no? Cosa que no se habían atrevido a hacer en la caricatura política decimonónica. O sea, conservaban, digamos, la integridad de la caricatura y las ponían en situaciones donde se convertían en víctimas, pero no las presentaban como personajes decadentes, cosa que sí hace Orozco. Orozco sí se mete con la integridad misma de la figura y con su propia, digamos, moralidad. O sea, no es una moralidad atacada, sino es una moralidad ya degenerada en sí. Entonces eso se me hace interesante como pues una transición o una manera en que él empieza a configurar estas alegorías a través del lenguaje de la caricatura, que era algo que ya se hacía, pero que él le da un giro, digamos, ¿no? Entonces, paralelamente a que está haciendo que está pues repasando estas alegorías de la caricatura y que tiene como modelo la caricatura del siglo XIX,
también está ensayando sus propias alegorías más, digamos, pictóricas o que tienen este sentido, como decía Renato hace rato, neoclásico, y que en ese momento es lo que se está pues proponiendo. Vemos recientemente los murales que se habían inaugurado en San Pedro y San Pablo, ¿no? De Roberto Montenegro, que eran puras alegorías muy acordes con el pensamiento de Vasconcelos, o vemos la creación, que también se habían hecho antes aquí en la Escuela Nacional Preparatoria. O sea, ya llevaban más de un año pintándose alegorías en la preparatoria, y pues Orozco, por supuesto, siempre reflexionando sobre lo que hacen los demás y asimilando para él hacer su propuesta, pues entendía que el arte público tenía que tener el elemento de la alegoría, no nada más porque es uno de los pilares del arte, sino bueno, es del arte público porque asociado a la pintura renacentista, por un lado, y porque además le da este carácter comunicativo, ¿no? O sea, esta noción de didáctica que siempre, aunque fueran murales muy difíciles de leer, pues siempre tenían esta intención didáctica, ¿no? Entonces las alegorías, ahora sí que desde su origen, tenían este mismo propósito, ser didácticas, poder ser leídas, ser una forma comunicativa, y Orozco lo tomó, digamos que en estas dos vías. Por un lado, a través de la caricatura y pervirtiendo el ideal, pero justamente con una noción de crítica, de comunicar esa crítica, y por el otro lado, configurando alegorías en un sentido pues más de la tradición y de la convención, como por ejemplo la alegoría del mestizaje, de donde están Cortés y la Malinche, en donde sí vemos esta monumentalidad, vemos incluso heroísmo casi de las figuras. Es una alegoría más siguiendo esta línea más pues de una tradición occidental, y que sin embargo también tiene este propósito didáctico y comunicativo, ¿no? Creo que ese es como la alegoría en estos dos sentidos, ¿no? La que se comunica más de inmediato, y la otra que sí tiene muchas más capas para poder adentrarnos en su mensaje, y mucho más ambiguo, por supuesto, ¿no? Las caricaturas, la alegoría a través de la caricatura manda el mensaje directo y se capta de inmediato, ¿no? Y el otro es muy ambiguo. Las otras alegorías esa es una de sus características, ¿no? La ambigüedad pero es una ambigüedad pues expresiva y significativa, o sea, no es parte de su definición, ¿no? Claro, porque bueno, si fueran completamente inaccesibles o completamente oscuras, también perdería, digamos, parte de su sentido, ¿no? Es que son bastante ambivalentes y son bastante oscuras. O sea, si nosotros vemos algunas de las alegorías de Orozco, bueno, a mí me parecen muy oscuras, pero siempre incluye algo. Algo que decía Orozco es, cuando le pedían a Orozco su explicación de los programas murales, siempre mencionaba cosas que eran completamente reconocibles, ¿no? Él decía, ahí está la bandera, ahí está no sé, el gorro frigio que se reconoce, ¿no? O sea, siempre incluye en la alegoría, que como un todo, algo muy reconocible para que nosotros tengamos como la pista por dónde entrar, pero digamos que el mensaje completo es difícil de leer porque tiene varios sentidos. Y luego con la otra situación en donde Orozco mismo no explicaba sus programas murales, entonces uno se quedaba siempre en la incertidumbre de quiso decir esto o no quiso decir esto, ¿no? Lo cual era perfectamente un propósito de Orozco, de decir que se abran para que puedan tener varias lecturas, ¿no? Esa era la intencionalidad de Orozco para pintar, ¿no? Que puedan leerlo desde diferentes lugares, ¿no? Claro, siempre entendiendo que él tiene pues está dentro de unos límites de lo que él quiso decir también, ¿no? No volarnos a decir lo que queramos. En ese sentido, para poder continuar, Itzel, me gustaría precisamente acerca de estos, digamos, dentro de estos límites no es la palabra, dentro de la propuesta moral de Orozco,
porque hay una propuesta mural, o como tú lo has mencionado, el programa de arte público que sigue Orozco, que evidentemente tiene distancias claras, no solo estilísticas, sino también conceptuales, con el planteamiento que hace en su momento Rivera, el planteamiento que hace en su momento Siqueiros, etcétera. Me gustaría que pudiéramos o pudieras ahondar y posteriormente Renato, siempre se toma mucho, digamos, como ejemplar, por decirlo de alguna manera, el trabajo que hace precisamente la Escuela Nacional Preparatoria en estos como dos momentos, ¿no? Que se dan en cada piso del patio central. Sin embargo, creo que podríamos extender estos cambios de Orozco que tienen que ver con su construcción o noción de lo público en el arte, ¿no? Y también la noción del muralismo. En otros momentos de su obra, ¿no? No nada más, digamos, en esta especie como de estudio de caso que se toma mucho, que es el de la Escuela Nacional Preparatoria. Uh-huh. O sea, ¿cómo de ahí? Sí, cómo poder entender estos cambios estilísticos, más allá del estudio de caso de San Ildefonso, relacionándolo con este programa público, o esta idea del muralismo, del arte público que Orozco va a ir desarrollando a lo largo de su trayectoria. Ajá. Sí, bueno, o sea, yo creo que en San Ildefonso sí establece estas dos formas que son, bueno, que ya las hemos estado insistiendo ahora, que uno es esta forma de la caricatura y por el otro lado es más de la pintura, ¿no? Y que va a continuarlo a lo largo de su trayectoria. Eso sí, hay, por supuesto, cambios estilísticos en el sentido de que estos primeros murales son más, pues yo los veo más con un sentido de monumentalidad y justo insertándose en esta discusión que está en estos momentos, en 1923, ¿no? Que es cuando Siqueiros y Charlotte publican estos artículos en la prensa hablando de cuál es la pintura de vanguardia y cuál es la pintura retrógrada y cuáles son los que deben marcar la línea del arte nacional y quiénes son los que ya están quedándose atrás, ¿no? O sea, en este momento, que es mediados de 1923, es precisamente el ideal clasicista, el del nuevo clasicismo, el la idea de, digamos, de monumentalidad asociada por un lado a la vanguardia europea, pero por el otro jalando la raíz hacia el México prehispánico y las artes mayores, es algo que yo creo que podemos ver en la Escuela Nacional Preparatoria, que Orozco, aunque sean murales que tienen este fondo pues muy esotérico o esta explicación bastante hermética, pues sí está él leyendo, esa es mi opinión, él está leyendo esta discusión de Siqueiros y Charlotte en torno a qué es lo que debe de hacerse en cuestión de arte público, ¿no? O sea, Siqueiros mismo también en estos mismos momentos está pues ensayando sus figuras muy volumétricas ahí también en la Escuela Nacional Preparatoria, Jean Charlotte también, y es algo que está en este momento, en estos primeros murales que después fueron destruidos, pues siento que es muy evidente, ¿no? Que es este deseo de mostrar estos personajes muy poderosos, muy volumétricos y de algún modo, bueno, yo me quedo pensando también si no tendrá algo que ver con pues estos recuerdos que tiene Orozco en su autobiografía cuando dice, hablamos con el doctor Atl de la Capilla Sixtina y de Miguel Ángel y de estas figuras portentosas, ¿no? Que tanta admiración tenía Orozco también por lo que decía doctor Atl, que siento que puede haber ahí una especie como de primer intento de murales con este estilo muy monumental, pensando quizás en Miguel Ángel, ¿no? Eso
Ya sabemos la historia de Siqueiros, que estaba por allá en Barcelona y estaba pues cercano al noucentismo catalán. Por otro lado, Diego Rivera, que también está en contacto con este nuevo clasicismo. Entonces, estas raíces europeas de esta vanguardia clasicista, pues sí están más identificadas en Siqueiros y en Rivera y en Charlotte, por supuesto, pero no tanto en Orozco, y eso habría que pensarlo más. Ahora, este estilo que se manifiesta en la Escuela Nacional Preparatoria va a ir moviéndose también hacia una representación mucho más expresiva. O sea, si nosotros vemos los murales pues ya de finales de los 30 en el Hospicio Cabañas o incluso más adelante, un poquito más adelante, ya perdieron esta masa, las figuras. O sea, estas formas tan sólidas que nosotros vemos en estos primeros murales y que todavía podemos identificar, por ejemplo, en la alegoría del mestizaje, que son, pues figuras macizas, se va perdiendo, no en el sentido de que se vuelvan más superficie, sino que la estructura la asume la propia composición, ¿no? Ya no es no sé si me va a explicar bien, pero como el cuerpo el que sostiene ese andamiaje como de la arquitectura, sino es la propia composición, ¿no? Eso yo lo veo sobre todo en las que son pinturas murales muy, muy expresivas y muy, muy como con otro tipo de fuerza, no es una fuerza como contenida en la forma, sino una fuerza incluso como de la pintura misma en la década de los 30, ¿no? Y sin embargo, hay una coherencia entre estos murales que son de los 20 hacia los 30 y sabemos de los 40 que Orozco muere en esa década, pues con solo casi 3 décadas de producción mural, y vemos una coherencia en en estos murales en torno a lo que se denomina el Stiller, ¿no? Y sobre todo creo que, fundamental estos dos lenguajes, ¿no? Que alguna vez Renato en algún texto identificabas como Renato como en blanco y negro, ¿no? O sea, esta idea de hacer de la caricatura algo muy de comunicación muy inmediata, mientras que la alegoría se vuelve que están en color, más oscura, digamos, en su mensaje, como digamos, que lo podamos captar como espectadores de inmediato, y las mismas formas de caricatura y las mismas formas de pintura, pues van teniendo también transformaciones estilísticas que se hacen cada vez más, pues, menos sólidas, menos como monumentales y más, no sé cómo decirlo, fluido, expresivo, gestual incluso, ¿no? Creo, pues por ahí. Continuando con esta línea y para que retomar esto que deja en esta línea que deja en este momento Itzel, haciendo referencia a esto que escribes tú, Renato, acerca de estos usos entre el blanco y negro y el color, ¿no? También eso me lleva ahorita a pensar, por ejemplo, también en lo que podemos ver en las tintas de la Revolución, que son esta serie de trabajos que realiza aproximadamente, tú me corregirás, probablemente esté yo equivocada, hasta aproximadamente 1930 más o menos. También, digamos, esas líneas, ¿no? Que a veces también me parece importante que abordar acerca también de esa otra línea de trabajo de Orozco que continúa, que no se detiene. Bueno, están las tintas de la Revolución, está el trabajo mural, pero está todo el trabajo, digamos, de pintura que no necesariamente se alinea a lo mural, pero que nos está hablando de una postura conceptual y estilística
muy particular de Orozco que no vamos a encontrar en Siqueiros y que no vamos a encontrar en Rivera, donde podemos ver, por ejemplo, Rivera entre la pintura de Caballete y la pintura mural, ¿no? Sí parece haber como dos universos completamente diferentes en algunos puntos, o el trabajo que llega a ser Siqueiros también entre estas dos, pero en Orozco hay una especie, probablemente es una impresión equivocada de mi parte, pero hay una especie tanto de continuación y diálogo entre los distintos proyectos en los que podemos ver complementariedad, pero a la vez diferencias sustanciales acerca de lo que cada formato podía permitirle a Orozco dentro de una postura que muchas veces ha sido calificada como apolítica, pero yo no lo creo que sea tal. Bueno, creo que cuando se habla de estilo hay que distinguir distintas nociones de estilo y hacer una consideración inicial. La historia del arte ya no es la historia de los estilos. Y entonces lo que podemos hacer es tratar de entender a qué se refería José Clemente Orozco cuando hablaba del estilo, porque sí lo hacía, y qué utilidad podría tener esta idea de que dos obras del mismo artista o incluso una multitud de obras de artistas distintos siguen una misma norma y que tienen características generalmente formales en común. Y sobre esta última acepción la dejaría un poco para después, para concentrarme primero en lo que pensaba Orozco. Orozco no pensaba en el estilo como un conjunto de formas o de normas o preceptos que fueran obligatorios. El estilo era una búsqueda obligatoria para cualquier artista. En el caso de él, la manera de esa búsqueda era la práctica del dibujo del natural. Dibujo del natural quería decir dibujo con modelos en movimiento, con la menor cantidad pues de preparación posible, de manera que cada artista al dibujar cada vez más rápido y con menos premeditación, de manera inconsciente, sacara su estilo. Ahora, este estilo no era algo que caracterizara necesariamente a todas sus obras, sino la búsqueda del inconsciente, por utilizar algo que no le viene bien a Orozco, que tuvo algún coqueteo con el surrealismo, pero muy breve y que no profundizó mucho, pero la búsqueda de estas características que él no podía controlar era una suerte de obligación moral, algo a lo que se llegaba, pero que no se convertía en una norma. Y a esto le tenía mucho miedo. De hecho, una parte de sus caricaturas y de su obra mayor, las dos, comparten con frecuencia formas de burla o de sátira, a veces implícita, a veces bastante explícita, contra las formas de pintura que se han convertido en su propio reglamento, digamos, en su propia norma, como el cubismo, como a veces el surrealismo. Entonces, para Orozco, esta búsqueda del estilo es más un camino ético que un camino, digamos, estético, y es la ética del artista, ¿no? No, en consecuencia, digamos, en su obra hay, en efecto, como lo has percibido, varias tendencias. A veces en el mismo conjunto de murales, pues hay incluso especialistas o restauradores que salen jalándose de los pelos y dicen, tiene que haber aquí dos pintores, no puede ser la misma persona la que hizo estos dos tableros. Y pues sí, nada más que no pintaba para los especialistas, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con la noción de estilo como espíritu de una época, como tendencia general de la cultura, en fin? También tiene una incidencia muy poderosa, y aunque es frecuente que se subrayen las diferencias entre Orozco y Rivera, en realidad a la mitad de los años 20, el diálogo entre los dos es muy intenso. El diálogo,
por lo menos en las obras, y aparentemente también en persona, digamos, pero lo que importa es el diálogo entre las obras, porque en la Secretaría de Educación Pública aparece algo que es un verdadero desafío, que es esta pintura que, como muchas otras de la época, está llena de símbolos esotéricos, de símbolos de muy difícil comprensión, que necesitas un diccionario realmente para entender de qué se tratan, pero esos símbolos están remetidos y confundidos con paisajes campesinos mexicanos, y con un comentario social progresista, de avanzada, digamos, de reivindicación de la vida campesina mexicana. Y esto, pues, mezclado además con una especie de diccionario universal de toda la pintura europea, sobre todo francesa, del siglo XIX. Y esto pone sobre la mesa una categoría que prevalece en los murales de Rivera en la Secretaría de Educación Pública. Es una categoría muy difícil y muy tramposa: el realismo. Puede haber un estilo realista, pues quién sabe, ¿verdad? Porque supongo que el realismo se caracteriza por su objetividad, su apego a la realidad, y le vendrían muy mal las afectaciones o los amaneramientos de los estilos artísticos. Sin embargo, esta discusión cristaliza no en el debate de la crítica de arte o de la pintura, sino en el debate literario. Y en 1925 y 1926 ocurren tres cosas que son muy importantes. Primero, hay un debate feroz entre distintos modelos de producción literaria, entre, digamos, los que eran partidarios de una literatura comprometida con la revolución y los que seguían modelos más cosmopolitas y probablemente poéticos, que acabaron agrupados en torno a la revista Contemporáneos. Sobre este debate se ha escrito mucho, es muy interesante, y provoca que una novela en particular, Los de Abajo, de Mariano Azuela, sea redescubierta y enaltecida como el modelo por excelencia de la pintura comprometida, de la literatura comprometida de la Revolución Mexicana, ¿no? Y incluso, pues, haciendo una lectura no equivocada, pero a lo mejor un poquito parcial, de una novela en la que el propio Mariano Azuela se dedica en los años que siguen, pues, a negar o a hacer menos los procedimientos, a veces francamente experimentales, de los que echa mano para construir su relato. Pero además, en 1926 hay como otro martillazo en el mismo sentido, de alguien que no está realmente en el consenso revolucionario, que de hecho está exiliado en España, que es Martín Ruiz Guzmán. En 1926 empiezan a publicarse en el Universal las crónicas de lo que va a ser El Águila y la Serpiente, incluyendo este relato realmente pues muy problemático de la fiesta de las balas, ¿no? De una matanza que hace Rodolfo Fierro, cosas así. Y en los dos hay una apuesta muy fuerte por procedimientos de crónica, y además hay una reivindicación muy explícita en el caso de Azuela, ya en años posteriores, de una cierta tradición de novela rústica mexicana, de paisajes áridos, de violencia, mucha violencia campesina, y la postulación de una especie de realismo trascendente en la cultura mexicana. Y esto se convierte muy rápidamente en un consenso y explica por qué de repente las cosas que pintan Rivera y Orozco, los dos, que se ponen a pintar estos mismos paisajes dentro de esta tradición de narrativa, digamos, sobre la violencia en el campo, pues se vuelven tan tremendamente exitosos. Pero hay una diferencia, y es una diferencia que me parece importante, porque aunque los dos recurren a modelos prestigiosos de la pintura occidental, del Renacimiento en ambos casos, mucho más orientado hacia la pintura decimonónica en el caso de Rivera,
podríamos pensar en los murales de Rivera en el patio del trabajo de la Secretaría de Educación Pública como pintura social. Hay un par de escenas que pueden ubicarse en la Revolución Mexicana y un par de retratos de efigies que también, pero no es el tema central. Había habido en San Ildefonso pintura de historia, pero era la historia de la conquista y colonización de América. Historia de la revolución en los murales, eso no era tan fácil. Y entonces de repente llegan estos murales de Orozco y se convierten en un relato visible de la Revolución Mexicana. Y aquí algo un poco asombroso. No hay en los años 20 una historia de la Revolución Mexicana que logre el consenso social que tienen las novelas y los murales. Las novelas y los murales son el relato de la revolución, y para que la historiografía profesional o semiprofesional adquiera ese prestigio y esa capacidad de explicación, van a pasar décadas. Tenemos que ir cerrando. A mí me gustaría seguir conversando, sobre todo a partir de esto último. Me parece que hay un tema en el cual tendríamos que ahondar más, sobre todo por la forma en cómo los murales se convierten en algún punto en una especie de relato histórico alterno, ¿no? O alternativo de alguna manera. Pero tenemos que ir cerrando y me gustaría... El punto principal de estos conversatorios es repensar el muralismo a sus 100 años desde lo que nos puede abordar para la contemporaneidad. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera, desde su particular perspectiva, que cómo pensar el trabajo de Orozco desde nuestra contemporaneidad, cómo abordar a Orozco en este 2021, más allá de saber que es parte ya de la historia del arte en México, cómo poder acercarnos a Orozco desde nuestra mirada contemporánea. Si gustas tú empezar, Renato. Muy brevemente, está muy clara la propuesta ética. La crítica del poder siempre es necesaria. Itzel. Yo me iba a ir más a la pintura de historia, que justo tiene que ver con esta de no irse con el discurso oficial, ¿no? O sea, Orozco siempre fue muy crítico de estas cosas que se repetían, como el discurso indigenista y el vínculo con el pueblo y todas estas, pues estos lugares o tópicos comunes que encontramos en los discursos revolucionarios desde los 20s, pues es lo que pone en duda Orozco, ¿no? O sea, Orozco dice, a ver, vamos a ver si estos fundamentos de la nación mexicana que ahorita estamos todos celebrando, si realmente podemos pensarlos así o reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces sus imágenes son precisamente eso, ¿no? Ser crítico con lo que se está diciendo en ese momento en el discurso oficial, ser crítico con estas ideas que unos empiezan a decir y a pintar y así, y bueno, y a veces no nos gustan, nos parecen incómodos sus murales, pero bueno, pero ahí hay reflexión, ahí hay crítica y ahí hay darle la vuelta a un discurso de poder, ¿no? Creo que eso es lo que, porque además son temas que están todo el tiempo, se estamos discutiendo. Digo, este es el año de la conmemoración de la conquista y esta alegoría del mestizaje o esta manera como se representa, no sé, al mundo indígena, al pasado, ¿no? Lo que son los héroes, que en los murales de Orozco, no solamente en San Ildefonso, sino también en el Hospicio Cabañas, incluso los que están en Estados Unidos, ¿no? Está volviendo sobre esto, pero con una actitud
contemporánea, crítica y asociándolos, por supuesto, a procesos contemporáneos como son en ese momento la guerra o el armamentismo o pues el discurso populista, ¿no? Creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que crítica y ética son, e incomodidad, creo que son tres conceptos con los cuales me quedaría y que sí, coincido con ustedes, son lo que es importante destacar del trabajo de Orozco y que creo que lo convierte en uno de los artistas más relevantes dentro de la historia del arte en México en general, yo diría que dentro de la historia del arte universal. Les agradezco muchísimo nuevamente por haber participado con nosotros en esta mesa. Agradezco también al público que estuvo con nosotros desde sus casas o desde sus computadoras, invitándolos nuevamente a acercarse a la obra de Orozco, por supuesto, pero también invitándolos a buscar los trabajos que han realizado tanto Itzel como Renato. En verdad valen muchísimo la pena. Por la claridad de sus reflexiones y además por lo deliciosamente bien escritos que están. Entonces, los invito a todos aquellos que quieran saber un poco más sobre el trabajo de Orozco, pues acercarse a lo que han escrito tanto Itzel como Renato. Y pues muchísimas gracias de parte del Museo de Arte Moderno y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Buenas noches. Gobierno de México.